Hola niños y niñas, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, les habla su profesor. Vamos a iniciar una nueva clase de ciencias naturales. Una interesante clase sobre lo que es la alimentación saludable y tiene que ver con las guías que ustedes estarán recibiendo en esta materia. Vamos a estudiar. Ustedes saben que hoy en día, a pesar de que estamos en pandemia, habíamos vivido tiempos en que nosotros no teníamos tiempo para alimentarnos adecuadamente. Hemos salido de la época en que la gente vivía en el campo y pasó mucho más a vivir en las ciudades. Por tal motivo, la vida se puso más acelerada y no había mucho tiempo para cocinar, para ingerir los alimentos adecuados. Todo esto en función de la rapidez con que las grandes ciudades funcionan. ¿Sí? ¿Qué sería entonces una alimentación saludable, una dieta saludable? ¿Sí? Tiene que ser sana y equilibrada. Te das cuenta acá en este dibujito que aparecen un montón de alimentos en una pirámide. ¿Por qué aparece en una pirámide? Porque hay alimentos que son más importantes que otros. Ah, tú me vas a decir, pero hay algunos que son mucho más sabrosos. Sí, hay algunos muy ricos, muy sabrosos que a todos nos gusta comer. Pero ojo, que para que una dieta y una alimentación sean saludables, tenemos que saber alimentarnos, saber qué es lo que estamos comiendo, saber qué efecto eso tiene en nuestro organismo. Bien, una dieta para ser saludable tiene que ser primero variada. ¿Sí? ¿Qué significa ser variado? Que tenemos nada más que comer variados alimentos y alimentos sanos para que podamos crecer saludablemente. ¿Sí? Tiene que ser equilibrada, ¿cierto?, entre lo que es frutas y verduras. ¿Te gustan las frutas y verduras? ¿Cuál es tu fruta favorita? A mí me gusta mucho la sandía, por ejemplo, y el melón. Tenemos que comer también cereales, tenemos que comer legumbres, ¿cierto? Alimentos de origen animal. Todo esto lo puedes ver acá en este dibujito donde realmente aparecen algunas de las principales divisiones que tienen los alimentos. Los alimentos se dividen en estos grupos. Te das cuenta que arriba en la parte verde aparece un grupo de verduras y frutas, muchas frutas y verduras. Sandía, plátano, uva, melón, qué delicia, ¿verdad? Acá abajo aparecen los cereales, ¿cierto? Sí, como esos que se toman en el desayuno, ¿cierto? La avena, por ejemplo, ¿cierto? La chía, todos estos minerales que sirven tanto al organismo que nos contribuyen con fibras que son muy buenas para la digestión, ¿cierto? Hay galletas también que traen estos cereales, ¿cierto? Que son muy saludables. Y esto hay que combinarlo, ¿cierto? De manera suficiente también con las leguminosas, que son los porotos, la lenteja o los garbanzos. ¿Cuál te gusta más a ti? Yo prefiero los garbanzos, son muy importantes porque son ricos en proteínas para que nosotros podamos alimentarnos bien. ¿Cierto? También tenemos que comer, como aparece en este dibujo, alimentos de origen animal. Sí, es importante comer carne de pollo, carne de vaca, etcétera. Muy bien. Peces. Ah, se me olvidaban los peces. Los peces también son muy importantes para nuestra alimentación equilibrada, ¿cierto? Hay que variar un poco, como te decía, y también tenemos que ser equilibrados, ¿cierto? No comer mucho de algo y poco de otro, eso significa ser equilibrado. Muy bien. Tenemos que adaptar también nuestra alimentación, ¿cierto?, a las condiciones de salud que tienes tú. Mira, en este recuadro te aparece, por ejemplo, un niño. Este niño tiene un montón de comida acá. ¿Será necesario que el niño, con su cuerpo un poco más chico que el adulto, necesite tanta comida? Pues bien, no es tan necesario, ¿verdad? ¿Será que, por ejemplo, los adultos tienen que comer mucho? Depende, ¿cierto? Todo esto es relativo. Tenemos que saber qué es necesario de acuerdo a la edad de cada persona, ¿sí? Por ejemplo, los señores que están más viejitos, que están acá abajo, ¿cierto? Ellos necesitan comer calcio para fortalecer los huesos. Ahí tienes un ejemplo. Alimentos que tienen calcio. ¿Sí? También tienen que consumir algunos alimentos que vienen del mar, ¿cierto? Que tienen el origen en el mar, porque eso les hace bien para evitar enfermedades como el reumatismo, etcétera. Por ejemplo, acá tenés una embarazada, ¿cierto? Que aparece en la figura. Recuerda que la embarazada, la mamita acá está alimentándose de ella misma y también tiene que estar alimentando al bebé, al feto que está aquí, que está por nacer. Entonces, cada condición, ¿cierto? Es necesario que tú la vayas
diferenciando para que a cada una de estas personas les des el alimento que le corresponde para que tenga, ¿qué cosa? Una alimentación saludable, ¿cierto? Acuérdate que hay que comer a las horas adecuadas. Nosotros comemos normalmente ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas? 4 veces. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro organismo necesita. ¿Mm? Recuerda, hasta ahora hemos visto que tiene que ser la comida a cierta hora, tiene que ser equilibrada, ¿cierto? Y tiene que ser combinada, ¿cierto? ¿Bien? Ok, sigamos estudiando. ¿Cuál es el componente principal de una buena dieta? Esto es muy importante, niños, son los nutrientes. Sí, acá tú ves, por ejemplo, que hay algunos dibujitos donde aparecen monitos como el hidrato de carbono, las proteínas, las gorduras, las vitaminas, los minerales y el agua. Estos son los nutrientes, te lo explico con más detalle. ¿A qué llamamos nutrientes? Son todas aquellas sustancias que conseguimos a partir de los alimentos, ¿sí? Los alimentos tienen estos nutrientes y que son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. ¿Mm? Nutrientes, muy importante. Existen dos tipos de nutrientes. Acá a mano izquierda puedes ver los macronutrientes. ¿Qué significa esa palabra? Macronutrientes son aquellos que suministran la mayor parte de la energía metabólica al organismo. Entre paréntesis tú puedes ver que son los glúcidos, las proteínas y los lípidos, como están en esta figurita. ¿Y qué nos proporciona? La mayor parte de la energía que nuestro cuerpo necesita, ¿verdad? Ok, por otra parte, acá a mano derecha estás viendo los micronutrientes. ¿Qué son? Son aquellos componentes minoritarios, o sea que son más pequeños ya de los alimentos como las vitaminas y los minerales. ¿Sí? Son palabras que tú puedes ir aprendiendo para conocer más de tu alimentación y cómo tratar bien a tu cuerpo. Los principales nutrientes, como habíamos visto recién, son los glúcidos, ¿ya? Que los puedes observar a partir de estas imágenes, donde vemos acá tenemos las legumbres, ¿cierto? Que ya las vimos, ¿cierto? Porotos, ¿cierto? Verduras, legumbres. Los azúcares que están presentes en muchas frutas, las que son dulces, obviamente, y las fibras, como te decía, que están presentes en el pan de centeno, por ejemplo, en la soya, que están presentes en la avena, ¿ya? Y que contienen fibras, que es súper importante. Bueno, estos son los principales nutrientes, ¿cierto? Los glúcidos. Muy bien. Además tenemos dentro de esta clasificación a las proteínas. ¿De dónde obtenemos las proteínas? Que es la fuerza que nos da cierto el alimento. Las proteínas tienen esa posibilidad de que nos dejen llenos de energía. Bueno, la obtenemos desde la carne, del pescado, de los huevos y quesos. Ya tenemos ya dos cosas importantes que aprender, los glúcidos y las proteínas, ¿cierto? En esta clasificación que estamos estudiando. También tenemos los lípidos, que son importantes todos también como los anteriores, para una buena alimentación. ¿Dónde se encuentra? Se encuentran en las grasas, en los aceites y en las mantecas. Aquí, como ves en la figura, ¿cierto? Está la mantequilla, están los helados, ¿cierto? Y hay un aceite también. Recuerda que el aceite de oliva es un aceite muy saludable, ¿cierto? Si lo puedes consumir, se recomienda, es muy bueno para prevenir enfermedades, como por ejemplo enfermedades del corazón que tienen los señores con más edad o que están muy gorditos. Entonces, niños, la nutrición, ¿qué es? Es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las sustancias necesarias para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Eso es la nutrición. La alimentación saludable tiene que ver con una buena nutrición, que tiene que ser equilibrada y variada, ¿cierto? Muy bien. Ahora somos expertos en nutrición. Muchas gracias, niños, por su atención. Espero que esto les pueda servir de ayuda para resolver sus guías. Nos estamos viendo. Chao, chao, suerte.